Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 49 de Santiago Televisión. También completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Tú lo sabes, de lunes a viernes completamente en vivo desde las 11 de la mañana. También repeticiones los sábados y domingos. Si de repente te perdiste el capítulo, en YouTube, en Spotify también queda disponible. Y bueno, no solamente en Santiago, en la señal 50 de la tele abierta en Santiago TV, sino que también a lo largo de todo Chile nos pueden ver también completamente en vivo. Y estas repeticiones de los fines de semana por Zapping, Mundo Pacífico, donde sea que tengas esos servicios de cable operador, como dice la gente de las telecomunicaciones. Hoy una pregunta para empezar a activar el cerebro. ¿Qué pasaría si el Sol se moviera alrededor de nosotros? ¿Sería posible la vida en la Tierra si el Sol girara alrededor de ella? Hoy sabemos que no es así, pero por 1400 años la humanidad pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y todo gracias al señor Claudio Ptolomeo y su universo geocéntrico. Imaginemos que Ptolomeo tuviera razón, pese a que ya lo desmintieron hace mucho tiempo. Para que el Sol orbite la Tierra cada 24 horas, tendría que moverse a una velocidad de casi 110.000 kilómetros por segundo. Un tercio de la velocidad de la luz. O sea, muy rápido, obviamente. O sea, esa velocidad haría que el Sol se convirtiera en una masa que distorsionaría el espacio-tiempo de formas brutales. Sabemos que los cuerpos masivos hacen que la gravedad se distorsione a su alrededor, ¿no? Recuerda Interstellar, el agujero negro. Había un planeta cerca de él, el tiempo se distorsionaba y pasaba mucho más lento, más rápido. Ya ni me acuerdo cómo pasaba en la película. Entonces, ¿podría mantenerse la vida en la Tierra? Imposible. Las fuerzas gravitacionales convertirían a la Tierra en una masa fundida. Pero pese a esto, por mucho tiempo, este modelo imposible igual funcionó para la navegación y la gente lo usaba. Todo cambió cuando Copérnico propuso que la Tierra gira alrededor del Sol. Y con este modelo, el Sol está quieto, ¿cierto? Mentira, el Sol no está quieto, aunque no gira alrededor de la Tierra, el Sol se mueve un montón. Según mediciones recientes, el Sol está constantemente desplazándose hacia una región del cielo llamada Apex Solar, en la constelación de Hércules, como el de la película. Se mueve a 20 kilómetros por segundo, también mucho más rápido que lo que nos movemos muchas cosas acá en la Tierra. De hecho, no solamente es el Sol el que se mueve. Nuestro sistema solar completo está orbitando el centro de la Vía Láctea a 220 kilómetros por segundo. Y cada 230 millones de años completamos una órbita completa. Al final, la cuestión es como una matrioshka. Esas muñecas rusas que se abren y tienen otra adentro, y después otra más chica, y otra, y otra. Bueno, nosotros nos movemos sobre la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol orbita la galaxia y nuestra galaxia vuela hacia otras galaxias. O sea, Ptolomeo tenía razón con algo, al menos. En el universo todo se mueve, solo que se equivocó con ponernos a nosotros al centro. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Interactuemos, esa es la idea de tener redes sociales, porque no solamente es para ganar seguidores, ganar likes y hacerse popular y luego alumbrarlos con tus amigos, sino que también para interactuar. Tenemos un código QR aquí abajito a la derecha que tú lo escaneas como si fuera el menú de un restaurante, solo que en vez de irte a ver platos carísimos, te vas a ver respuestas gratis de preguntas curiosas, como por ejemplo esta última que subimos. Vamos a verla. ¿La manicure da cáncer? ¿Qué dice la experta? Toda exposición crónica a la radiación puede provocar cáncer, ¿sí? Un ciclo de manicura convencional, que generalmente dura 2 minutos, 3 minutos, exposiciones de a 15 o 30 segundos, produce modificaciones químicas
en compuestos que se encuentran presentes en piel. Depende justamente de la intensidad de la radiación que emite el dispositivo, que no siempre es la misma, ¿sí? Te dicen, bueno, menos tiempo, menos nocivo. No, en realidad menos tiempo, más intenso, porque en realidad esa radiación que emiten los dispositivos cumplen una función en particular, que es provocar el secado del esmalte permanente, exponiendo toda tu mano a la radiación ultravioleta, porque en realidad lo único que tiene que polimerizar es el acrílico de la uña. Los centros de estética que tienen una forma responsable de trabajar te ofrecen los guantes que evitan que filtre, que pase la radiación, entonces al menos solo tenés expuesta la uña. Bueno, la otra solución también que nos daba era usar bloqueador solar. Claro, si te ponís bloqueador solar justo en la uña que estáis tratando de secar con los rayos UV no tiene ningún sentido porque no va a funcionar. Pero sí te puede llenar de bloqueador la mano porque la explicación era bien fascinante. Si bien solamente necesitamos polimerizar, que es el nombre que ocupan los expertos en fotoquímica para referirse al secado del esmaltado permanente, muchas veces esos rayos UV también terminan llegando incluso hasta la muñeca, la mano completa. Por tanto, para evitar exponer la mano completa a esto, si al final no es que no se hagan la manicure, es que tengan conciencia de que esos rayos UV tienen algún tipo de impacto en nuestra piel, pueden también aplicarse bloqueador solar en las manitos, así como echarse crema antes de ir a hacerse la manicure y claro, pues te limpias la puntita de la uña y ahí todo funciona bien y evitamos, porque todavía no se ha comprobado ciencia cierta si es que claro, hay una relación directa entre manicure y cáncer, pero sí genera un deterioro en la piel progresivo. Vamos a ver lo que comentaron porque también reaccionaron también en las redes sociales. Por ejemplo, alguien escribe: yo creo que el riesgo número 1 es a las personas que están expuestas por su trabajo, ya que las que están expuestas a radiaciones UVC, aquí se deben considerar personas que atienden público con buena presencia requerida, así como también las manicuristas y @ a la Mutual, a la Asociación del Trabajador, entre otras cosas, claro, como haciendo un llamado a la protección, porque de hecho tiene razón, o sea, la manicure es un detalle, uno se la hace de repente, no sé, cada 2 semanas, una vez al mes, no tengo idea cuál será la frecuencia con la que la gente que se hace la manicure se hace la uña, pero hay trabajadores que trabajan a la luz del sol constantemente que ni siquiera le dan los implementos necesarios para protegerse de esa cuestión, y ahí sí que uno podría decir hay más peligro de contraer eventualmente un cáncer a la piel. A protegerse con bloqueador solar, mira, desde la manicure hasta la pega en el día a día. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre nutrición, envejecimiento y cómo nuestro entorno afecta también al peso que tenemos y a la comida que tenemos disponible también alrededor. No sé si tú te acordáis cuando chicos los kioscos, por ejemplo, que eran puras cochinadas y ahora como que venden más frutita y más cosas, ya eso también se traslada a nuestro entorno laboral, cambia, como te decía, también con la edad, tantas cosas que preguntarle a Dominique Maferrer, investigadora de nutrición y dietética de la UDD. ¿Cómo te va? Nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá, Dominique. Hola Iván, muchísimas gracias por la invitación. Yo todavía aquí alucinando con el estudio. ¿Te gustó? Me encantó. Tengo muchos distractores simultáneamente. Harto estímulo, así que es un desafío concentrarse en la entrevista. Está buenísimo. Oye, Dominique, partamos por el tema del envejecimiento, que entiendo que es lo más reciente, lo más fresquito que tenemos, y después me gustaría hablar de los ambientes alimentarios. La gente no tiene idea a lo que se refiere, pero el entorno que afecta, cómo nos nutrimos, el trabajo, o sea, tanta cosa que conversar. Pero quería partir por el tema del envejecimiento. ¿Cómo afecta el entorno en la etapa de mayor edad nuestra y también cómo cambia la forma en la que nos nutrimos en esa etapa de nuestra vida? Este es un tema bastante complejo y que tiene múltiples aristas, porque generalmente los temas de envejecimiento los toma la medicina y los toma desde una perspectiva de la geriatría, que es esta rama de la medicina que estudia la biología, la fisiología y la fisiopatología del envejecimiento. Uh-huh. Entonces todos los aspectos del entorno finalmente son muy obviados cuando uno analiza la vejez, porque estamos acostumbrados a analizar el envejecimiento de una perspectiva individual, como de lo que le va pasando al sujeto, y todo lo que le ocurrió fue su responsabilidad debido a las decisiones que tomó a lo largo del curso de su vida. Claro. Sin embargo, hoy día la gerontología, que es una disciplina que... se dejó estar. Sí, claro, fue su culpa, tomó malas decisiones y ahora lo que le pasa es su responsabilidad. Claro. Sin embargo, hoy día la gerontología, que es una disciplina justamente multidisciplinaria, entiende el envejecimiento desde múltiples dimensiones. Entonces ahí aparece el estudio de la gerontología social,
que corresponde a cómo los entornos, tanto construidos como sociales, empiezan a impactar durante nuestra vejez, ya sea positivamente o negativamente, porque los entornos a veces tienen un rol de que potencian nuestras propias capacidades durante la vejez y otros entornos que las coartan o las merman. Habláis de entorno construido, ¿nos referimos entonces a la ciudad? ¿Uno podría decir que el entorno urbano también afecta a la funcionalidad de las personas mayores entonces? De todas maneras, el entorno construido es todo lo que el ser humano modifica en el medio ambiente para desenvolverse en la sociedad. Ya. Y lo que se ha visto es que vivir en las ciudades tiene múltiples desafíos para las personas mayores, tanto desde el punto de vista de los espacios físicos de los cuales disponemos, como también las mismas condiciones de los espacios propios que habitamos, como nuestro hogar, las características de nuestro hogar. Y hoy día lo que se está viendo es que ¿qué quieren los gobiernos finalmente durante la vejez? Porque si tú te fijas, cuando uno es niño, como que tenemos hitos del desarrollo súper claros, como que uno camina a cierta edad, digo un número de palabras a los 2 años, después que yo pueda correr, pero cuando uno es persona mayor, hay una incertidumbre de cómo debiese ser esta persona mayor ideal, qué atributos debiese tener, y estamos hablando de 40 años a veces de nuestra vida, donde se pierde un poco qué es lo que espera la sociedad de esa persona respecto al rol que ocupa. Y lo que se ha propuesto a nivel de la Organización Mundial de la Salud es que la persona sea autovalente o que tenga una capacidad funcional adecuada. Esa sería como la meta, que yo en el fondo tenga la capacidad física y cognitiva suficiente para hacer lo que me es importante. Ya, eso es como la definición, que yo puedo hacer lo que yo quiero. Punto. Y para eso necesito mi cuerpo funcionando, mi mente funcionando, pero obviamente también hay aspectos sociales, económicos, que van a influenciar que esta decisión que yo quiero tomar sea más fácil de ejecutarla o más difícil. Y en ese sentido, perdón, Iván, los entornos construidos generalmente lo que impactan es en la capacidad física, porque hacen que la persona a veces tienda a moverse menos, porque es una ciudad hostil para esa persona andar deambulando, o la isla del punto de vista social. ¿Esto es de accesibilidad al final o mucho más que eso incluso? Es mucho más que eso incluso, no es solo accesibilidad, también es oportunidades para relacionarme con otros, no es solamente un tema de acceso. Como que la ciudad nos separa, no hace más individualista, no podría decir también. Así es, y uno de los casos más emblemáticos para mí es lo que pasó con el Transantiago. El Transantiago se implementa, las personas tenían que planificar su viaje en internet a través de una plataforma, asumiendo que todos teníamos los mismos recursos, y muchas personas mayores que tomaban solo un bus para desplazarse, y que era un bus eterno que recorría casi todo Santiago, se vieron en la obligación de pedirle a otro que le ayudara a planificar el viaje o bien tomar la decisión de no salir. Porque no tenían cómo ahora insertarse en esta red que era nueva, porque asumimos que todos íbamos a subirnos a la plataforma y a planificar el viaje. Entonces ahí uno va viendo que son decisiones mucho más de solo el acceso, es lo empático que somos con algunos otros grupos, porque asumimos que tienen las mismas condiciones que todos los demás. Oye, quería pasar al tema de la nutrición y conectarlo también con el envejecimiento. Hay, asumo que sí, pues, pautas distintas, pero ¿cuál dirías tú que es la principal diferencia o el principal desafío que aparece cuando envejecemos, ponte tú sobre los 60 años, al momento de alimentarnos, nutrirnos? ¿Qué es lo que los exámenes suelen arrojar? ¿Cuáles son los problemas que aparecen cuando somos más viejos comparados a, no sé, los problemas que tenemos nosotros entre los 20 y los 60 años? Vamos a dividir los problemas en 2 grandes áreas. Vamos a dividir en la área como fisiológica, que hay cambios que ocurren durante el envejecimiento que hace que algunos alimentos que antes consumíamos quizás no nos hagan tan bien en esta etapa de la vida, debido a que, por ejemplo, algunas personas pierden piezas dentarias, hay problemas también de reflujo gastroesofágico. Uno tiene que asumir que la dieta va a cambiar conforme envejecemos. Así es. También a veces cambia los requerimientos de energía, que se hacen más bajos, por ende sienten menos apetito las personas mayores. Al tiro se preocupan, es como no estoy tan apetente de estar enfermo, no. Eso es normal que ocurra a medida que uno envejece. Y están todos los aspectos socioeconómicos que tienen que ver con el precio de los alimentos, los puntos de venta disponibles cerca de donde viven las personas mayores para acceder a alimentos. Entonces, si hoy día analizamos el valor de los alimentos en Chile, son alimentos bastante caros los que son recomendados, como el pescado, como frutas y verduras, cereales integrales. Entonces empieza a haber también un problema de asequibilidad, que no tiene que ver con el acceso físico. Desincentiva la buena nutrición de alguna forma. Así es, pero pese a eso, las personas mayores tienen una mejor calidad de la dieta que los jóvenes, porque ellos están más acostumbrados a preparar sus propios alimentos. Entonces no se exponen tanto a la oferta de la industria alimentaria, suelen preferir alimentos naturales, ellos
ellos prepararlos, ¿ya? Pero ahí lo que va, en el fondo, cambiando a veces la variedad de los alimentos a los cuales acceden justamente por el tema de los precios. Por ejemplo, el pescado, un tema crítico acá en Chile, el consumo de pescado es bajísimo y se recomienda muchísimo su consumo debido al perfil nutricional que tiene el pescado, sobre todo en personas mayores, porque tiene ácidos grasos omega 3 que son neuroprotectores y además protegen la salud cardiovascular, pero la persona no tiene cómo comprar pescado todas las semanas porque es carísimo. Entonces uno ve que hacen ciertos reemplazos, por ejemplo, por pescado enlatado, que ahí ya en el fondo hay adición de sodio, ahí cambia un poco el perfil nutricional. Pero ahí están como los dos grandes problemas, los fisiológicos y los de acceso y valor de los alimentos. Y tú decías que muchas personas de avanzada edad empiezan a querer comer menos y se preocupan. Uno tiene menor necesidad, o mayor, no sé, necesidad calórica también conforme uno envejece. Yo pienso, por ejemplo, en los perritos, no sé si es la mejor comparación, pero los perritos cuando se ponen más viejos uno les compra una comida especial también, que muchas veces es diet porque están más sedentarios. No sé si eso se traduce de alguna manera en los seres humanos. Claro que hay personas de avanzada edad que son re buenas, hasta mejores que yo para el deporte, pero en términos generales, ¿se necesita más o menos calorías o no se podría decir con claridad? A ver, si uno considera el perfil nutricional de las personas mayores, necesitarían menos energía. ¿Ya? Para explicarle a quienes nos escuchan, para quienes nos escuchan, el gasto de energía de una persona tiene 3 componentes. El primero es el gasto energético basal, que es ese gasto energético que se da por el funcionamiento de los órganos. Si estuviera acostado haciendo nada, eso. Es eso, sí. Cuando estoy acostado, de hecho, como piénsenlo así, es mi gasto energético basal y eso va a estar explicado por la suma del gasto de todos los órganos. Ya. Y el que más gasta es el sistema nervioso central, pero también el músculo esquelético. Entonces, las personas mayores ya tienen gastos energéticos basales menores porque pierden masa muscular a medida que van envejeciendo. Entonces, tienen un órgano que se va reduciendo, por ende también se va reduciendo su gasto energético basal. Esto es fisiológico. Eso es fisiológico. A no ser que la persona haga actividad física, ejercicios de fuerza muscular para compensar esta pérdida y logre en el fondo conservar su masa muscular durante toda su vejez. Que eso en Chile lamentablemente no ocurre porque la mayoría de la población es sedentaria cuando joven, sigue siendo sedentaria cuando adulto y sigue siendo sedentaria cuando es persona mayor. No es un cambio de hábito. No. O sea, es muy difícil que una persona mayor que siempre fue sedentaria pase de la noche a la mañana a andar trotando por la calle, ¿ya? Entonces, claro, por eso se explica el menor gasto energético, pero si una persona mayor es físicamente activa y entrena, no necesariamente se va a traducir en un gasto energético basal tan pequeño. ¿Ya? Vale. Y lo otro componente también es que si uno tiene alguna patología, enfermedad que pudiese incrementar el gasto energético, a veces hay que compensarlo eso con más energía en la dieta, pero eso ya se ve persona a persona. Pero lo general es que la persona mayor tenga requerimientos de energía más bajos y por eso siente menos apetito que cuando era joven y se empiezan a preocupar y dicen, no, algo me pasa, tengo que ir al médico, pero es lo esperable. Oye, Dominique, y conectando ahora también con lo que son los ambientes alimentarios. Primero expliquemos qué diablo es un ambiente alimentario, porque yo daba el ejemplo al principio al presentarte esto de los kioscos escolares, ¿no? Que han tenido un cambio importante, porque hay políticas públicas que lo han obligado, digamos, a aquello. ¿Es solamente eso? ¿Es la comida que nos rodea o mucho más? ¿Qué es un ambiente alimentario? Qué interesante la pregunta, Iván, porque la definición de ambiente alimentario todavía se está construyendo en la comunidad académica. Ya. De hecho, quiero decir con orgullo que Chile es uno de los países que ha hecho una propuesta de definición de entornos alimentarios y tal como tú lo dices, es todo lo que nos rodea que impacta nuestras decisiones respecto a qué alimentos consumir y qué no, pero no es solo lo físico, también está lo digital, por ejemplo, la publicidad de alimentos, está también lo económico, lo político, si hay políticas públicas que subsiden algunos alimentos. No solo si hay plátano no en el kiosco de la esquina, es mucho más. Es mucho más complejo y por eso Chile hace una definición que dice que uno está inmerso en diferentes entornos alimentarios. El más primario es el doméstico, el de mi casa, donde yo tomo las decisiones en el fondo y yo decido qué me rodea del punto de vista alimentario en mi casa. Sí. Pero después uno transita por otros entornos y generalmente nos movemos al de la vía pública, donde tenemos toda la oferta de alimentos de la vía pública y la publicidad que ahí habita, las regulaciones que también habitan en ese entorno de vía pública. Y después nos movemos en lo institucional,
Si voy al colegio, si voy al trabajo, y ahí es otro entorno que tiene sus propias complejidades, sus propios desafíos. Y después está el gran ambiente que se considera el de abastecimiento, que es como nutre este ambiente a todos los demás entornos que hablábamos recién, el doméstico, el institucional, el de vía pública y el de restauración, que son los restaurantes, los bares. ¿Y hay buenos ambientes alimentarios y malos ambientes alimentarios? ¿A qué va esta pregunta? Porque asumo, o más que asumo, sé que el ambiente alimentario impacta en nuestra nutrición. ¿Cómo sería un buen ambiente alimentario? ¿Cómo sería un mal ambiente alimentario? ¿Existe algo como un buen o mal ambiente alimentario? Se está tratando de operacionalizar eso, como que yo pudiera ir a un ambiente y ponerle una bandera verde o una roja. En eso se está trabajando porque es una forma de mapear dónde está la persona inserta. Por ejemplo, uno podría acá en la USACH, que podríamos ver la oferta de alimentos, decir, mira, USACH en términos generales es un entorno alimentario más saludable o menos saludable, porque uno lo hace con estos mapas como de calor, y uno empieza a ver si un punto de venta es más saludable o menos saludable y le pone un puntito verde. Después va al otro y le puede categorizar con rojo o con amarillo. Entonces uno va viendo la cantidad de puntos por color. Y uno dice, chuta, es mucho más denso los puntos rojos en relación a los puntos verdes. Entonces un buen ambiente sería aquel en que la opción más saludable es la más sencilla y la más accesible. Porque no es que no exista oferta de alimentos ultraprocesados, es que se equiparen las ofertas y que sea más atractiva la saludable para que la persona se vea de cierta forma seducido a que haya posibilidad de elección. Así es, que haya posibilidad de elección, porque hay ambientes en que ni siquiera hay posibilidad de elección. Si uno mira algunos lugares de trabajo, que es el área que yo investigo, es súper crítico. O sea, tenemos gente que trabaja, por ejemplo, en Loechever, en una planta productiva, y alrededor no hay nada para comprar alimentos, y a lo más hay un carrito de sopaipilla. Yo tengo un amigo que trabaja, no tengo idea dónde, pero toma una micro, que después lo lleva a un bus, que después lo lleva no sé dónde, muy lejos, una industria, y claro, me dice, yo me llevo mi almuerzo, y la única opción que tengo afuera es una señora que vende completo. Y nada más, porque es puro peladero alrededor. Entonces, si ahí uno mira, es muy poca la capacidad de decisión. Y la decisión que él quiere tomar de llevar alimentos desde la casa es costosa, porque implica tiempo, implica recursos, implica también si su lugar de trabajo tiene o no equipamiento para que él guarde su comida de forma segura. Hay muchos trabajos donde es más fácil comer mal. Claro, es lo más sencillo. ¿No? Si eso pasa finalmente, porque hoy día nosotros lo que nos estamos viendo enfrentados en lugares de trabajo es que no hay un derecho a la alimentación cuando uno está en el trabajo. No existe eso en Chile. La Organización Internacional del Trabajo propuso una norma de seguridad social mínima, que es el convenio 102, y Chile no lo ratificó. ¿De qué se trata ese convenio? De 9 normas de seguridad social, donde una de ellas es que el empleador debería hacerse responsable de proporcionar algún tipo de alimentación adecuada para su trabajador, considerando obviamente la naturaleza de la empresa, porque si es pequeña, mediana o grande no le podemos exigir lo mismo, pero van desde cosas mínimas como, por ejemplo, si yo soy un empresario que tengo una empresa pequeña o microempresa que no tengo espacio físico para implementar un casino, me van a exigir que al menos haya un comedor, que haya un microondas, que haya un refrigerador pequeño para que la persona, como va a verse la obligación de traer alimentos desde su casa, los pueda conservar de forma segura y tenga un lugar digno donde comer, si eso es la dignidad respecto a la y de hecho, acá nos meteríamos quizá en economía y jornada laboral, etcétera, pero yo creo que lo podemos conectar porque una cuestión muy simbólica, siento yo, que nos dice como que el empleador muchas veces como, mira, en la hora de almuerzo hagan lo que quieran, básicamente, es que incluso la hora de almuerzo está fuera de la jornada laboral, que eso ha sido un avance que muchos países lo tienen incluido dentro de las 9, 8, 10, las que sea cantidad de horas, pero acá en Chile no, es como tú trabajáis tantita hora y la hora de almuerzo no, eso aparte, ¿sí? Ahí tú veis lo que así. Sí, como que se desentiende el empleador de la nutrición de su empleado. Quiero hacer una acotación ahí, Iván, porque lo que establece el Código del Trabajo es un descanso intrajornada. Eso es lo que dice la ley, que el empleador le tiene que dar al trabajador media hora de descanso. Ya, y eso es lo que generalmente se usa para almorzar. Eso te iba a decir, que eso es a fondo un acuerdo social para que lo ocupamos. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las personas la va a ocupar para comer, es lógico. Pero si tú piensas 30 minutos, que es lo que dice el Código del Trabajo que hay que otorgar, es insuficiente para comer. Porque si estamos pensando que hay personas que tienen primero que trasladarse para ir a buscar su alimento, después hacer una fila, ya supongamos que fue a comer a un local cerca, ya hay filas, hay traslados, hay tiempo de alimentación per se y tengo que volver. Y si todo eso me lo están exigiendo en 30 minutos, probablemente la opción sea la más rápida. Yo pensaba a lo mejor tomar una sopa de entrada, comer una ensaladita, un plato de fondo, un postre y se termina o en un completo, en un sándwich, que es la opción más rápida para yo poder cumplir con este tiempo. Oye, Dominique, te has dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo La ruleta
Y tenemos acá la ruleta. Yo siempre digo una frase que me han dicho muchos profesores a lo largo de la vida, que mejor manera de aprender que jugando. Sí. Así que cada uno de los colores de esta ruleta, Dominique, se corresponde con una pregunta que haría un niño, una niña, cualquier persona relacionada con la nutrición, nuestro entorno, incentivos también para manejar de alguna manera nuestro peso. Yo la giro, digo la pregunta a la cámara y tú la respondes lo mejor que puedas. ¿Te parece? Voy a intentarlo. Dale, giremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Dominique Masferrer, investigadora de nutrición y dietética de la UD de la Universidad del Desarrollo, que está allá en la punta del cerro. Nosotros acá en la USACH estamos alejados y se tuvo que pegar todo el pique nuestra invitada para llegar a hablar sobre nutrición. Se detiene la ruleta en el... Uy, ¿qué color es? Azul. Gente del Switch, azul o verde. Azul o verde. Azul, me dicen aquí. Ya, perfecto. Color azul. Veamos qué pregunta se corresponde con el color azul. ¿Deberían pagarnos por adelgazar? Responde la experta. No, jamás de los jamases. Y eso es muy estudiado en la literatura científica, que se conocen como incentivos monetarios. De hecho, Estados Unidos en algunas empresas aplican estos incentivos monetarios para que los trabajadores pierdan peso, y lo que se ha visto primero, que adoptan conductas compensatorias inadecuadas para la salud, uso de laxantes, diuréticos, ayunos de más de 48 horas. Para puro ganar plata, al fin. Para puro ganar plata. Y por tanto eso no fomenta ningún estilo de vida saludable, y los resultados que va a tener esa empresa van a ser muy cortoplacistas. Probablemente personas pierdan 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, pero apenas le pasen el incentivo, la persona va a volver a sus estilos de vida pasados, porque ya no está esa motivación de perder peso de forma rápida. Entonces la respuesta es no. ¿Y qué otros incentivos, si no son monetarios, pueden existir entonces para tener un peso más saludable? O la pregunta debería ser, ¿deberían existir incentivos? Supongo que sí, ¿no? De algún tipo, sí. Existen incentivos no monetarios que principalmente tienen relación con entregar más tiempo libre al trabajador para hacer lo que le sea importante. Existen más días de vacaciones, existen también subsidios, por ejemplo, de membresías de gimnasio o pagar talleres deportivos. En el fondo acá lo que se espera es que el empleador lo que haga es hacerle al trabajador más fácil la decisión de ser más saludable, tanto de comer bien como de ser físicamente activo. Entonces lo que puede ir haciendo el empleador es ir bajando estas barreras que existen a través de incentivos no monetarios. Y se ha visto que resultan bastante bien, sobre todo el tema de las membresías en gimnasio. Por ejemplo, que el empleador lo que hace es devolverle al trabajador una parte de la matrícula de un gimnasio, y el trabajador lo que presenta es la boleta. Por ejemplo, ya yo pagué un año de gimnasio y el empleador dice: te felicito, me encanta que haya el gimnasio, yo me pongo con el 50%. O lo que hacen también es dejarlos salir una hora antes, pero tienen que hacer actividad física. Esto es supervisado, como que ponen instalaciones dentro de la empresa y en vez de salir a las 6 salen a las 5, pero esa hora de diferencia la tienen que ocupar haciendo actividad física. Otras cosas que también hacen son entregarles gift card, pero gift card que pueden ser utilizadas en negocios que se consideran que tienen una oferta de alimentos adecuada para promover la salud. Entonces sí, pues eso se consideran incentivos no monetarios, porque finalmente el uso que le va a dar la persona garantiza esta conducta que yo quiero promover. Buena. Dominique Masferrer, investigadora entonces de la Universidad del Desarrollo. Nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¡La policía! Viajemos a una época en la que la policía, los carabineros, como los conocemos acá en Chile, no sé si me dejan, no, la otra palabra no me la dejan decir, no, los pacos, ya lo dije, listo, ya lo dije, no, ya lo dije, estamos completamente en vivo, lo dije, ¿cómo era la policía en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo. En Egipto, por ahí por el 2500 a.C., existían vigilantes llamados Medjay, se escribe Med, J-A-Y, una especie de fuerza de seguridad encargada de proteger tumbas, templos y mantener el orden. En la Grecia clásica se utilizaban esclavos públicos llamadas Scythian Archers, quienes patrullaban y controlaban disturbios, pero no tenían poder judicial. Ahora te digo los nombres en inglés porque yo no sé griego, ¿no? Es la manera más fácil de comunicártelo. En Roma, todo lo que es la policía tenía antecedentes también por ahí por el siglo I a.C. en la cohorte urbana, o los vigiles, que cumplían funciones de vigilancia, así como los carabineros el día de hoy, pero mucho más primitivo, naturalmente. Control de incendios también. Yo jugaba un juego de computador que se llama César.
no lo conocen los más chicos porque es del año de la pera, pero era como un Age of Empires mucho más antiguo, y ahí me llamaba la atención a mí desde chico que los que eran como policías cumplían esa doble función. Se prendía un incendio y el policía iba con baldes de agua a echarle para apagarlo, pero también detenía a los maleantes, a los malandrines que andaban por ahí. Bueno, eso es lo que pasaba en Roma. Entonces los vigiles no solamente vigilaban, también controlaban incendios, seguridad nocturna, etc. Y la justicia comunitaria primaba también. En muchas culturas antiguas, la justicia se resolvía de forma comunitaria o familiar, sin una policía profesionalizada. Luego, en la Edad Intermedia, en la Europa feudal, los señores feudales mantenían el orden a través de guardias o milicias propias, sin una policía estatal centralizada. En el Reino Unido, de hecho, por ahí por el siglo XIII, se usaba el sistema de tithings y constables, donde los ciudadanos comunes estaban obligados a denunciar crímenes, es decir, a punta de puro sapeo, se podría decir, funcionaba Inglaterra en esa época. Los mismos ciudadanos tenían que reportar aquello que veían, si no, no se podía detectar el crimen con precisión. En Francia, en el siglo XIV, surge una estructura más formal, con los sergents de ville, precursores de la policía moderna de alguna manera. Qué buena canción para ambientar el tema policial. Bueno, castigos en esa época eran ejemplares, contrario a lo de hoy, ¿no? El orden se mantenía con penas públicas, severas, como esas barbaridades que de repente vemos que por suerte han ido desapareciendo, que son como las detenciones ciudadanas. Ya, las criticamos por lo mismo, porque es parte de la barbarie que dejamos atrás, y en ese tiempo los castigos eran así, ejemplares, más que con patrullaje o con prevención. En la actualidad, la policía se profesionaliza, cuerpos organizados con formación ya técnica, legal. Algunos critican que la formación es insuficiente o que se puede que se puede perfeccionar aún más, ¿no? Pero comparado con lo que era antes, ahora sí que tenemos una policía mucho más profesionalizada, como la Policía Nacional, Municipal, Federal, dependiendo del país. De hecho, la tecnología también se ha metido en el trabajo de los policías. Uso de cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, inteligencia artificial, Big Data también para prevenir delitos y tantas otras cosas. De hecho, los policías ahora no solamente son los policías o los carabineros. Tenemos la PDI, tenemos distintos tipos de policía, fuerzas divididas en unidades, como por ejemplo cibercrimen, antidrogas, policía comunitaria, especialización también de una policía que antes no tenía ni de cerca profesionalización como sus prioridades. Y bueno, los derechos humanos, uno podría decir que siempre tienden a ser la prioridad, la gran deuda, eso es lo que iba a decir, la gran deuda, porque es la crítica que se le hace también respecto de la formación y de su profesionalización, ¿no? Mayor escrutinio público al día de hoy comparado con antes, protocolos de uso de la fuerza que siempre deberían ser fortalecidos, reformas también para evitar abusos policiales, como ha cambiado la policía a lo largo del tiempo, de pasar de los vigiles romanos que tenían que andar apagando incendios como pulpo, como cuando te toca entrar de practicante, ¿no? Y tenés que andar sirviendo el café, barriendo el piso, cambiando la ampolleta, ya hacían de todo, hasta ahora que tenemos ya policía profesional especializada en cibercrimen, policía comunitaria, y ocupan la tecnología para tantas cosas. Con deudas, por supuesto, pendientes como siempre, pero al parecer el tiempo las ha ido cada vez afinando y afinando un poco más. ¿Te gustó la máquina del tiempo? Afírmate, porque nos vamos a una pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con All You Need Is Love. Hoy te voy a contar una noticia que llega desde Reino Unido, pasado a T, podríamos decir, porque después de 350 años existiendo un cargo llamado astrónomo real o astrónoma real, de hecho, esa sutileza de género que acabo de decir es importante para esta noticia, Reino Unido nombró a la primera mujer astrónoma real a 350 años desde que existe el cargo. Qué locura. Reino Unido, no, qué locura, digo que esto esté pasando, después me van a funar. No, todo lo contrario. Qué locura que 350 años no hayamos demorado, habiendo tantas astrónomas, muchas de ellas las hemos entrevistado ahí. Bueno, ahí estamos viendo, de hecho, en Santiago Televisión, la imagen de Michelle Dougherty, nombrada por Reino Unido como la astrónoma real del rey Carlos III. Esta es la primera vez que una mujer ocupa este cargo, ya te voy a contar de qué se trata, no solamente una distinción, sino que tiene funciones particulares, y el cargo fue creado en 1675, entonces hace 350 años. Esta posición corresponde a quien asesorará a la corona en materia de astronomía, y se creó al mismo tiempo que el Observatorio Real de Greenwich, que está también allá en Reino Unido, y tú sabes, Greenwich de alguna manera, que ahora me estoy dando color diciendo Greenwich, porque muchos le decimos Greenwich, Greenwich, le dicen los ingleses, tiene que ver también con el uso horario, es el que donde de alguna manera se pone el límite para decir el punto cero, de ahí para la derecha +1, de ahí para la izquierda nosotros estábamos en el -4, -3, dependiendo del horario de verano o invierno. Bueno, a lo largo de la historia del cargo,
el cargo de astrónomo real ha sido ocupado por 15 hombres. Partió como un asesoramiento para utilizar las estrellas en la navegación marítima, pero hoy abarca diversas áreas que requieren de la astronomía para funcionar. De hecho, en declaraciones a la BBC, Dougherty dijo que espera que su nombramiento inspire a más niñas, a más mujeres también a estudiar ciencia. Ya sabemos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no?, que entre más mujeres sean parte de la ciencia y también sean publicitadas como tal, por supuesto que hace que niños y niñas en etapa de desarrollo vean esto en las noticias, vean esto en las películas y sea parte de su construcción de realidad. Porque si ven a puros hombres con los astrónomos y los telescopios, dicen, no, a mí no me interesa esta cuestión. En cambio, si se naturaliza el hecho de que las mujeres, y que además eso es lo otro, si no es que no haya mujeres astrónomas, es simplemente que no se publicita, no solamente con cargos oficiales como estos, sino que también en medios de comunicación. Por eso es tan importante. Creo que es relevante, dice Dougherty, cuando los niños pequeños en particular ven a alguien, mira, se adelantó a mí Dougherty, ven a alguien que se parece a ellos haciendo su trabajo, que piensan que nunca van a tener la oportunidad de hacer, cambia un poco su mentalidad. Es la pega también que hacen en la ficción, Disney, DreamWorks, qué sé yo, ¿no? Poniendo cada vez más también a mujeres como protagonistas de historias que no solamente son de miseria y de esfuerzo, sino que también como protagonistas de historias importantes para estos niños que después las pueden construir como sus grandes ídolos y no solamente que sean referentes masculinos. No es que haya nada malo en referentes masculinos, pero no puede ser que después de 350 años recién tengamos una astrónoma mujer en este cargo. ¿Te gustó la noticia? A mí me encantó. Sigamos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre los colegios porque en las últimas semanas seguro has visto varias noticias relacionadas con esto, desde cosas que están pasando en Lo Barnechea, donde van a poner seguridad, vigilantes escolares, otras cosas acá en la comuna de Santiago relacionadas con estas cuestiones para la señal. Se veía a Felipe Alessandri, no sé qué cargo está ocupando ahora, pero por alguna razón está promocionando esta tecnología, mete el celular como en un sobre y queda totalmente vulnerable a las señales, también detectores de metales y tantas otras cosas que, no sé, yo al menos cuando iba al colegio no las veía. ¿Y por qué están apareciendo ahora? Lo vamos a comentar con Cristian Berger, investigador de la Escuela de Psicología de la Católica, también del COES y del CEPE. Cristian, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Oye, Cristian, primero, ¿qué te parecen estas noticias? Porque yo me sorprendí, me escandalicé. No sé si a ti te pasó algo similar. ¿Y por qué crees también que aparecen estas medidas? Esta discusión no es nueva. Si ustedes se acuerdan, en el 2011, 12 por ahí también se propuso detectores de metales. De hecho, hubo algunos plebiscitos en algunas comunas para instalarlos o no instalarlos. Y tiene que ver con una, yo creo que, reacción de la comunidad a un problema que está instalado hace mucho tiempo, ¿no? Y una reacción un poco exagerada y desde una idea de control, como si esto se podría controlar, ¿no? Como que el problema de la violencia en las escuelas sea un problema de algunas personas o algunos casos. Y es mucho más complejo que eso. Porque esta es la gran defensa también que hacen aquellos que lo impulsan. Esto es efectivo. Supongo que hay otras alternativas también igual o más efectivas, ¿no? O sea, lo primero que que sea efectivo es bastante cuestionable. La investigación internacional no muestra que las estrategias punitivas descontroladoras sean efectivas. La evidencia no muestra eso. De hecho, las indicaciones de la UNESCO, por ejemplo, en prevenir violencia no van por esa línea. Van por una línea completamente distinta. Y lo segundo que hay que cuestionar es, ¿efectivo para qué? ¿Cuál es el problema que estamos solucionando? No, eso es un gran cuestionamiento, porque estamos saliendo o definiendo esto del problema de la violencia escolar, que es un tema extremadamente amplio, es social, no tiene que ver con formas de ver el mundo. Y un detector de metales lo que te permite hacer es que no hayan armas en la escuela, porque no soluciona el problema de la violencia. Entonces, la definición de problema aquí es bien importante. Y cuando el caso que se publicita es el arma en la escuela y desde ahí reaccionamos con esta lógica, claro, es una reacción que no es coherente con el problema de las escuelas en verdad. ¿No? Y de hecho acá hay una frase que yo le he hecho en este programa, creo que ya voy en la vez 20, que digo esta misma frase que viene un poco desde el psicoanálisis, y que es que no hay peor forma documentada a lo largo de la historia para que un sujeto no haga algo que decirle que no lo haga. Y yo no sé qué tan efectivo puede ser enseñarle al niño a no usar su teléfono diciéndole métele en este sobre para que quede inutilizable por toda la jornada escolar. ¿Se genera un aprendizaje? A ver, aquí estamos hablando de temas distintos. El tema del celular tiene que ver con lo que dicen los defensores de esta política, que el uso del celular afecta el aprendizaje y genera como menos concentración o distracción. Y desde la neurociencia uno podría decir que hasta cierto, ¿sí? En parte, sí. ¿No? Es otra discusión que la violencia. Sí. Entonces lo están metiendo en un saco, además que son cosas completamente distintas. En la investigación en uso de celulares no hay acuerdo al respecto.
Hay investigadores que dicen que efectivamente los celulares son negativos para el aprendizaje, otros dicen que no, que son herramientas educativas que se pueden utilizar. Tiene que ver con cómo se use y cómo el celular entre en la dinámica educativa. Si tú estás en un modelo tradicional de escuela, evidentemente el celular viene a interferir en la dinámica, ¿no? Pero si lo haces parte de la dinámica de la escuela, no necesariamente. Entonces esto es como decir, mira, para que no tener problema, mejor lo sacamos y listo, ¿no? Y es como negar una realidad que para hoy día los adolescentes es el no sé cuánto porcentaje de su día conectado a redes sociales. Entonces yo creo que aquí tiene que ver con cómo tú avanzas en incorporar estas nuevas maneras, ¿no? de funcionar, más que en negarlas y decir como que no existen. Tengo amigos profes que no sé si será la única manera, deben haber muchas más, pero me han dicho que para evitar estas alternativas más violentas, de repente dentro de las mismas tareas o actividades, con nota incluso, les dicen busquen tal cosa en el celular, ocupen ChatGPT para esta actividad. Entonces ya no se enmarca en una cuestión de bótalo a la basura, sino que intégralo, pero de manera que te aporte a tu formación, ¿no? Exactamente. Y ahí están todos los como avances más pedagógicos, ¿no? Que yo ahí no sé tanto pedagogía. Sí. Pero cómo lo incorporas ahí, porque también cómo lo incorporas en las dinámicas interpersonales en la escuela. O sea, cuando hablamos de violencia, hablamos de convivencia escolar. Y el fundamento para dejarlo fuera tiene que ver con que el celular te bloquea, por así decirlo, las interacciones cara a cara, ¿no? 100%. Pero tú también puedes incorporarlo ahí. Y lo que sí sabemos es que las interacciones digitales son con las mismas personas que son las interacciones cara a cara en general. O sea, los niños son amigos en redes sociales de aquellos que son sus compañeros también. Entonces hay una superposición de mundo y esta postura te hace pensar que son mundos como separados, no independientes. Y en la práctica no, están conectados. Oye, pasemos al tema más de la violencia simbólica, porque muchas veces, por ejemplo, cosas como los detectores de metales o guardias también externos en los colegios, vienen a, de alguna manera, enfrentar una violencia que los sostenedores, supongo que están viendo en los colegios, entonces encuentran en esto una eventual solución. Pero a mí, y no sé si estaré equivocado, me llama la atención que pareciera que se está enfrentando la violencia con más violencia, de alguna manera, ¿no? Porque de repente acá en el metro, de hecho, en Estación Central, donde estamos acá en Lusach, yo veo que hay unos guardias que parecen unos tortugas ninja. Chuta, y yo pienso, tener esto en el colegio todo el rato impacta, ¿o no? Yo creo que estoy poniendo un tema súper importante, que es que, a ver, cuando uno quiere enfrentar dinámicas de violencia o delincuencia, ya hay mecanismos que están avalados desde la mirada de seguridad pública, ¿no? Pero el espacio escolar es un espacio formativo. No funciona bajo la misma lógica. No funciona con la misma lógica y tú estás generando en la escuela un contexto que es un contexto para el desarrollo de las personas, ¿no? Siendo así, cuando tú pones estas medidas de control, lo que genera es una experiencia de miedo, de desconfianza. O sea, poner un detector de metales en la entrada al colegio asume que todos los escolares son potenciales delincuentes. Claro, porque ¿no? De nuevo, los que defienden esto dicen, ¿qué tiene de violento si nadie le está pegando a nadie? Claro, pero el solo hecho de tener que pasar por un control... Exacto. Entonces tú generas un espacio que se inseguriza a través de estos mecanismos, ¿no? Y genera una experiencia de escuela de inseguridad y de desconfianza. Entonces va contra la lógica de un espacio formativo. Ahora no guía, claro, está bien, pero tenemos que controlar las armas, totalmente de acuerdo. Pero no es la lógica de la delincuencia que aparece afuera de la escuela, ¿no? El tema de la violencia no es un tema de la escuela, es un problema social. No lo vamos a solucionar en la escuela, tenemos que solucionarlo afuera de la escuela. Y mantener la escuela como un espacio de seguridad, de confianza, de vínculos positivos. O sea, que un profe tenga que estar controlando en la entrada a los niños, revisando las mochilas, estamos completamente fuera de establecer un vínculo de cuidado, confianza, contención, ¿no? Entonces, la experiencia que tú generas es muy negativa, en ese sentido. Alguien podría estar escuchando esto y dice, ya, pero es que los cambios que proponen siempre desde la academia son muy a largo plazo, se demoran, y empieza esta tensión, ¿no?, entre el cortoplacismo, que es efectista, y bueno, va el show también, vende harto en la tele, y las soluciones que muchas veces son más ricas y que demoran. ¿Cómo enfrentamos entonces esto? No sé, no tenemos la solución mágica y no vamos acá a resolverlo, pero ¿cuál sería un abordaje? Mira, yo voy al principio que te decía, ¿cuál es el problema que estamos solucionando? Porque si tú me dices, ok, la delincuencia entró a los colegios, que es como el argumento, ¿no? Tenemos bandas armadas en los colegios, etcétera, ya. Y queríamos poner detectores de metales para que no entren armas al colegio. Perfecto, se quedan afuera. A las 3:30 que se acaba el colegio, las armas se activan en la plaza. Sí, eso quieres hacer porque si estás en un modelo formativo, la formación no es solo 8 horas en la escuela, la formación es cómo trabajar con el ser humano. Entonces le estás diciendo, mira, acá no puedes usarla, pero afuera haz lo que tú quieras. ¿Sí? Ese es el modelo en el fondo. El problema no está acá adentro, está afuera, no es mi problema. Formativamente eso no tiene sentido. Entonces, si tú quieres formar, tienes que trabajar en una mirada, y ahí la crítica de lo cortoplacista efectivamente no es a corto plazo, pero tienes que formar en una sociedad, en una cultura que sea capaz de manejar eso. Y eso implica que el arma no es que se quede afuera, es que el arma no tiene sentido en tus dinámicas interpersonales. ¿Ya? Ese es el tema, porque si no, simplemente las armas se van a usar en la plaza. Y eso supongo que son conversaciones que se tienen que dar en el espacio docente, finalmente. O sea, en el espacio más amplio que docente, en la comunidad escolar. La comunidad escolar. Docentes, directivos, estudiantes y apoderados, todos juntos.
Y esto es como la figura que existe en Chile de los consejos escolares, que son este espacio de encuentro de los estamentos que deben intentar conversarse los problemas para buscar soluciones, ¿no? Aquí es bien divertido que en todas estas medidas los estudiantes no son consultados y los estudiantes probablemente tienen mejores ideas que los adultos de cómo controlar estos temas, ¿sí? ¿Y cómo afectan todas estas imágenes? Finalmente me gusta hablar de imágenes porque son muy simbólicas todas, ¿no? Desde el detector de metales, el guardia, los inhibidores de señal, a la mente, la psiqui, no solamente de los estudiantes, sino que también los profesores, el desarrollo de los estudiantes, los profes supongo que no solamente su salud mental, cómo ejercen su trabajo, los estudiantes también cómo aprenden, cómo se desarrollan. ¿Hay evidencia también que nos diga que esto puede ser perjudicial para ellos, para ambas partes? Lo que se genera con este tipo de medidas son ambientes socioemocionales, ¿no? Y esos ambientes socioemocionales determinan tus posibilidades de relación con otros, dónde pones tus recursos cognitivos y afectivos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy en la escuela con una sensación de desconfianza, evidentemente mis vínculos no van a ser colaborativos, ¿no? Y eso puede traducirlo también al trabajo académico, ¿no? O sea, un trabajo de un proyecto del grupo que es colaborativo por definición y que supone confianza mutua, supone, ¿no?, ese espacio de negociación, no está favorecido por un espacio que te genera desconfianza y el cuidado individual. Entonces yo creo que más que pensar en los efectos directos, tiene que ver con que tú generas un ambiente que involucra a todos, porque los padres también se asustan. Si tú eres papá y en el colegio de tu hijo están los detectores de metales, claramente entras con temor. Y tu reacción es de temor, se te activa todo el mapa mental del riesgo, ¿no? Y tú vas a dejar a tu hijo ahí todos los días 8 horas y dices, ¿por qué está pasando esto, no? Entonces yo creo que ahí tiene que ver con eso, con los ambientes que generas y las directrices para relacionarte con los otros en la escuela. ¿Disminuiría eventualmente la agresividad incluso entre pares? ¿Cómo afecta las relaciones interpersonales? En particular, supongo que en la infancia y la adolescencia es muy distinto a las relaciones interpersonales en la adultez. ¿En qué sentido tu pregunta? Por ejemplo, entre los mismos niños, uno podría decir que estar rodeado de toda esta violencia simbólica que busca seguridad hace que finalmente la agresividad también entre ellos disminuya o ni siquiera. Vuelvo al problema inicial. Si el problema son las armas en la escuela y tú pones un detector de metales, probablemente entren menos armas en la escuela. Claro, ahora, estamos en tasas bajísimas, ¿no? Pero probablemente entren 1 o 2 menos armas en la escuela. Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias de eso en términos de ambiente escolar, ¿no? Y cuando tú ves las tasas del último CIMSEN, que dice que más del 60% de los estudiantes de cuarto y sexto básico reportan haber sido víctimas de algún tipo de agresión, burlas, maltratos, empujones, eso no son las armas en la escuela. Ese es un problema de convivencia cotidiana. Ese es el problema de la violencia en la escuela. El problema no son las armas. Las armas son un problema de delincuencia que viene de afuera, ¿no? Entonces ahí yo creo que la definición del problema es súper importante. Estamos intentando frenar el bullying controlando las armas en el acceso a la escuela. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo se conecta cosas que tú investigas harto, el estatus, la prosocialidad, con esta forma incorrecta, podríamos decir, de abordar problemas que ocurren en el entorno escolar? Lo que nosotros investigamos tiene que ver principalmente con cómo tú generas una sociedad al interior de la escuela y cómo tú estableces vínculos entre las personas, cómo se genera... Una sociedad dentro de una sociedad. Exactamente, ¿no? Y que además es una matriz que se va construyendo hacia adelante en futuros ciudadanos, ¿no? Entonces, como temas como el estatus, por ejemplo, cómo se establecen las dinámicas de poder dentro de la escuela, cómo se establecen los liderazgos, quién tiene más poder. Todas estas estrategias asumen que el poder está en las armas. Y reproducen esta lógica externa, ¿no? Y en la escuela así no se dan las cosas necesariamente. Tú ves que la prosocialidad, los buenos vínculos, un buen compañero, también son relevantes. Y eso es lo que tenemos que ir como empujando, más que pagar las armas, es cómo potenciamos vínculos positivos, de colaboración, de amistad, ¿no?, de espacios distintos, de diversidad. Ahí está un poco el foco. Entonces cambiamos la mirada, por así decirlo. Oye, Cristian, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La pecera! Y acá tenemos una pecera llena de papelitos. Y cada uno de estos papelitos, Cristian, son, nosotros le llamamos factos, que son frases reduccionistas, provocadoras, relacionadas con todo lo que hemos estado conversando ahora. Entonces la idea es que yo lea este papel a la cámara y si lo que digo es una tontera, una burrada y estoy equivocado, tú me corriges y lo precisas desde lo que sabes, lo más posible. Y si lo que digo es más o menos cierto, también lo matizas o lo confirmas, como sea. Vale. Tenemos la pecera con Cristian Berger, investigador de la Escuela de Psicología de la Católica, COES y CEPE. Vamos a sacar otro papelito por tema de transparencia también, porque ya leí el que había sacado antes. Veamos qué es lo que dice la pecera entonces con esta conversación. El colegio parece una cárcel. ¿Qué dice el experto? Yo creo que hay un porcentaje de estudiantes que lo percibe así, no todos los estudiantes. Y aquí sería importante ver los datos de las encuestas, ¿no? Cuando le preguntan a los niños, por ejemplo, ¿te sientes seguro en tu colegio? Ya hay un porcentaje de niños que no es menor, que ronda el 30% en que no se siente seguro en la escuela.
Y si tú no te sientes seguro en la escuela, evidentemente tus recursos no están puestos en el aprendizaje y en los vínculos, sino que están en cuidarte, ¿no? Entonces ahí no podría decir que para algunos estudiantes puede ser percibido así. Lo que no significa que la escuela sea una cárcel, ¿no? Yo creo que ese es Mati, es la experiencia que algunos estudiantes... Foucault, toda una cárcel. Es una experiencia que algunos pueden tener, ¿no? Y esa experiencia tiene que ver con los adultos que gestionan esta experiencia, ¿sí? Tú decías, el 30% se siente inseguro, supongo eso, y acá de nuevo nos alejamos quizá un poco de la psicología, pero se puede conectar. ¿Puede hacer de repente todo lo contrario? El hecho de buscar a través de estas medidas más seguridad en el colegio, ya los detectores, qué sé yo, sí, que este 30% de repente ya no tenga ni ganas de ir al colegio y terminen desertando. Puede ser también, y ahí como que no puede salir tiro por la culata, digo. Podría ser, y no hay estudios que valen eso, y los estudios que muestran tasas de como efectos de esas medidas, lo que sí nos muestran es que no son efectivas para el objetivo que tienen, que es prevenir violencia. ¿Sí? Eso sí. Cristian Berger, investigador de la Universidad Católica, también del COES y del CEPE. Oye, muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público te da un aplauso grande. Muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar estos temas. Bueno, que estés muy bien y seguimos nosotros con más All You Need Is Love. Hablamos de tantas cosas el día de hoy. Empezamos, por ejemplo, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el Sol se moviera? ¿Qué pasaría si el Sol se moviera alrededor de nosotros? ¿Sería posible la vida en la Tierra? Bueno, la verdad es que no, porque para poder girar el Sol alrededor de la Tierra, dejando de lado que esto no ocurre, que no es así, ¿no? Si el Sol tuviera que girar cada 24 horas, tendría que moverse a una velocidad tan rápida, a 1/3 de la velocidad de la luz, que terminaría distorsionando de manera brutal el espacio-tiempo, y la verdad es que la Tierra se fundiría y nos moriríamos, no tiene ningún sentido. También hablábamos al principio del programa sobre la nutrición en nuestro país. Ambientes alimentarios, un concepto que nos invita a no solamente poner el énfasis en la voluntad personal del cada uno, ¿no? Como se dejó estar, sino que también considerar el entorno en el que nos movemos, la disponibilidad de alimentos, incentivos, por ejemplo, para bajar de peso, entre tantas otras cosas. Y recién hablábamos también sobre la escuela, pero desde el tema de la violencia, cómo de repente para enfrentar violencia se termina aplicando más violencia todavía y qué efecto tiene eso, no solamente en la mente de los estudiantes, en el desarrollo, sino que también en la comunidad escolar completa, desde los profes hasta los directivos, los sostenedores, los papás, inclusive. ¿Te gustó el programa? Espero que sí, si no nos dejas como siempre tus reclamos en el correo que no existe, pero que lo puedes tú inventar ahí. Nos encontramos como siempre a las 11 de la mañana completamente en vivo, de lunes a viernes, y las repeticiones sábados y domingos por Radio Usach y Santiago Televisión. Que estén muy bien. Chao, chao.